Y lo del mechero a Roberto Carlos tampoco se castigó, pero bueno, yo quería hablar de una cosa muy clara. Primero, lo de Cristiano es como la casa de Gran Hermano. Todo lo que le pasa a él se magnifica, es como en la casa, ¿no? Però per què fiqueu enmig al Messi? Per què fiqueu enmig al Messi? És el que no entenc. És la envidia, la Però envidia. porque dio, Mira, ayer Cristiano mira, dio y Messi mira, también. Es la impotencia, es la envidia, es la rabia de no ganar ¿No nada. habéis oído a Marc Valiente? ¿No habéis oído a Marc Valiente? ¿No habéis oído a Marc Valiente? No, Marc Valiente dice que no va por él, que no intenta darle un golpe en la cara. Marc recupera Por favor, ¿qué el más corte queréis? que yo ayer escuché en mi casa tranquilamente, porque evidentemente cuando no estoy aquí os veo. Y Marc Valiente, ¿vale? Por cierto, es canterano del Barcelona, termina diciendo: yo creo que ninguno de los dos jugadores tienen intención de hacer daño. Es lo del semáforo, Vale, es lo que te perfecto. decía del Pero es lo que ha semáforo. dicho Xavi. Y Es lo del pero pienso semáforo. que es Desgraciadamente, políticamente Ronaldo ha incorrecto cantado hablar andar mal sin de jugador. Xavi. Que sí, Sé que que sí. es políticamente incorrecto hablar mal de Xavi. Yo a Xavi lo admiro como persona porque me parece muy coherente y como jugador. Pero este año está meando fuera de tiesto ¿Pero qué ha dicho ya de en varias Xavi? ocasiones. ¿Pero qué ha dicho? Ha dicho que Messi no tiene intención de hacer daño y Cristiano tiene una intención diferente. Perdona. Y Cristiano sí tiene Espera, intención a mí de ya hacer daño. Xavi le dejé- Y para mí ahí se equivoca, como se ha equivocado ya 2 o 3 ¿Sabes veces que este año. Cristiano no y lo digo mira? con Es que todo el Cristiano cariño no mira al que le jugador tengo del a Málaga un antes jugador, de una persona darle. como Xavi. Perdona, yo no Hombre, se lo tengo porque... he de decirlo. Xavi, Hombre. Yo sí, porque nos va a hacer campeones del yo mundo. no. Desde que mintió en el tema del derbi diciendo que le habíamos hecho penalti, demostró que es un mentiroso y me fío de él, lo siento. Para mí no tiene... Recuerdo Xavi, perfectamente... nada. Para Va, mí- Sergio, es veurà les És imatges així, que la no, baja otra vez. Albert Lezán, recuerdo perfectamente las declaraciones de Xavi en una radio, que ya cuando la acorralaron dice: yo he sentido que me han agarrado, me he quedado sin fuerzas en las piernas y me he caído. Però discutir a un tio que ha complert 30 anys el millor jugador espanyol Por supuesto. de la història, per mi, Por de detrás la de Raúl, història. por detrás de Raúl para mí. Y un jugador que ha sido respetuoso siempre a Marreal. Amb tothom, Ha dejado de ser. qüestionar Xavi, em Este año sembla... ha mentido. Para mí ha perdido. Perdona. Mira, Yo- te pongo dos ejemplos. Xavi y Messi contra Guti y Cristiano Ronaldo. Ya está Sí, todo claro, lo mismo. Oye,